días, mi nombre es Helen Guevara, ella es Hanna Guevara y ella es mi compañera Camila Loesa. El día de hoy tenemos en este podcast a una invitada muy importante. Ella es Abigail de la Rocha. Pues para empezar, quisiera agradecerle por lo de la conferencia, porque la verdad es que sí estuvo muy interesante. Hubo cosas que aprendí que yo no conocía y otras cosas que ya sabía, pero aún así me gusta escucharlas, que alguien más las diga, porque las personas así lo conocen y se informan. Y algo de esto, por ejemplo, fue lo del 25 de noviembre, de por qué es 25 de noviembre, porque ese día en específico se conmemora la no violencia a la mujer, porque es algo que siento que muchos se llegan a preguntar, pero no les da tanto el interés por buscarlo, pero aún así la historia es como muy pues interesante más que nada, porque pues la historia de las tres hermanas Mirabal que fueron asesinadas, que ellas eran revolucionarias, que buscaban la libertad, que aunque haya sido en 1968 hasta 1999 la ONU lo proclamó el Día Internacional y así su nombre pues llegó internacionalmente. Regresando un poco a lo de la conferencia, un tipo de violencia que yo no conocía era el de la violencia obstétrica. Quería pedirle si podía platicarnos un poquito más sobre ella. La violencia obstétrica es aquella que se realiza solamente, está delimitada, es a las mujeres embarazadas que están en el proceso antes del labor del parto, en el cual es ejercida por el área médica, por los médicos, en donde se le hace pues ya sea violencia física o también psicológica. Esto puede llegar a ser hasta un comentario de no estés llorando, no es cierto que te duele tanto, espérate poquito, hasta incluso cambiarle el tipo de método de parto, que por ejemplo si una mujer quiere tener un parto natural, el médico puede incluso ejercer violencia psicológica o manipulación para al final del día decirle que no se puede y que sea un parto a través de una cesárea. Es un tipo de violencia del cual casi no se habla, pero que en la vida social, en la práctica, sí sucede. Y actualmente no está regulado aquí en el Congreso, pero es una problemática actual. También yo creo que otro tipo de violencia del cual no se habla mucho es lo de la violencia vicaria, que también nos gustaría que nos hablaran un poquito sobre eso. La violencia vicaria es aquella que ejerce el hombre sobre la mujer cuando se van a separar. Por ejemplo, si están en trámite de algún divorcio o si no están casados, simplemente una separación. Esto sucede cuando el hombre quiere quedarse con los hijos solamente para hacerle daño a la madre. Esto puede ocasionar, pues obviamente, daño emocional a la mujer y también algún trasfondo psicológico, porque el hecho de que le quiten a sus hijos cuando ella quiera tenerlos, pues sí le repercute. Y la violencia puede también suceder directamente con la mujer, o amenazándola, diciéndole que le va a quitar a los hijos, o ejerciendo algún tipo de violencia contra ella, no sé, algún golpe para quedarse con los hijos, como tipo secuestro. O también puede ser poner a los hijos en contra de la mamá, diciéndole comentarios que no van, ejerciendo manipulación o violencia, que es una de las formas que también pues es más usada porque le ocasiona más dolor a la mujer poner a sus hijos en contra de ella. Yo siento que es un tipo de violencia que muchos ejercen sin saber qué es violencia, porque, por ejemplo, en el caso de un padre, podría ser el caso de que esté resentido con la mujer porque se haya separado y quiere utilizar a los hijos para hacerle daño, pero sin saber que está tratando de ejercer una violencia que tiene un nombre. Así es como la violencia, o sea, también como la violencia obstétrica, puede que el médico no sepa que esté ejerciendo ese tipo de violencia porque no está tan visibilizado. Y lo de la violencia vicaria, ¿qué penalización tiene? O sea, ¿es multas, son años en la cárcel, La verdad no recuerdo. No recuerdo cuál es la pena, pero sí está legislado. Eso sí. Bueno, una de las frases que dijiste que me gustó mucho, porque se me hizo como muy real, fue la de somos conscientes en la teoría, pero no en la práctica. Porque es cierto que todos estos son conceptos que tenemos desde hace mucho tiempo y que que somos conscientes de ellos, pero no llevamos a la práctica acciones que tratan de mejorar estas desigualdades, por ejemplo, la brecha salarial que comentaste, porque muchas empresas, en lugar de tratar de dar como un salario igualitario, le dan más a los hombres porque se puede decir que los hombres son más efectivos a la hora de trabajar o tienen un mayor desempeño, un mejor desempeño, y la verdad me pareció muy importante.
Sí, yo Sí. también. Un dato que me quedó muy marcado respecto a eso fue que mientras un hombre está ganando $1, la mujer está ganando 29.33 centavos. Sí, o sea, y lo peor es que la mayoría, o bueno, de lo que escuché, fueron un poquito más de la mitad, de que 53 centavos. O sea, es como es la brecha tan grande que es básicamente la mitad de lo que le pagan a los hombres. Y sobre la violencia simbólica, ¿qué nos podrías contar sobre ello? Siguiendo con el comentario de la brecha salarial, o sea, es el 50 y tantos en países desarrollados. Nosotros estamos en desarrollo, es incluso menor. Y lo de la violencia simbólica es algún tipo de violencia solamente por el hecho de ser mujer. Por eso les comentaba los ejemplos de en el trabajo, en la escuela o incluso el papel, el rol de la mujer en la casa. Que a veces uno no es tan consciente el gran papel que tiene la mujer en el hogar, que se hace cargo de llevar a los hijos a la escuela, hacer la comida, lavar la ropa. Muchas veces en familias donde el hombre trabaja y la mujer se queda en el hogar, uno dice, bueno, uno llega a pensar, no, pues es que la mujer que hizo, no, pues nada, porque no está trabajando y recibe algo pecuniario, o sea, un salario. Pero realmente el trabajo del hogar es el más importante y el más desgastante, que no tiene obviamente un salario, pero pues si la mujer, o sea, si estás en una casa y no está la mujer, o sea, por ejemplo, 3 días en casa sin mamá, te das cuenta de su importante papel. Si ella se encarga de limpiar la casa o hacer la comida, lavar la ropa, eso es a lo que yo me refería con simbólica, que es toda la violencia que se ejerce por el ser mujer. Y un ejemplo muy práctico es ese, o sea que lo vemos nosotros, el rol de la mujer en el hogar. Y de todos esos tipos de violencia que nos acabas de contar y que también nos mencionaste en la conferencia, ¿cuál es el que se da más seguido con más frecuencia en nuestros días? La violencia psicológica. De hecho, traigo aquí de acuerdo con el INEGI, en el 2021, al menos las mujeres mayores de 15 años, el 70% ha experimentado algún índice de violencia y la violencia psicológica lleva el 51.6% en el 2021. En el 2016 era el 49%, pero en el 21 subió. ¿Y a qué crees que se deba? A que es un tipo de violencia que es invisible. Por eso también durante la conferencia les decía, ese tipo de violencia es el que no se ve. Porque si tú no dices que te sientes mal y la otra persona no te está viendo físicamente, no puedes saber que hizo algo mal. O sea, si tú, por eso ese es el ejemplo de que si le dijiste algún comentario, puede que haya un embrollo de que tú no entendiste qué dijo y se hizo un rollote y la mujer se sintió mal, pero si no lo comunicas, la otra persona tampoco es consciente. Sí, creo que en parte también haya subido por lo del COVID, porque pues estábamos en casa y muchas familias se quedaron pues en una misma casa y que normalmente ellos no convivían, de que el papá todo el día trabajando y llegaba en la noche, la mamá nada más se quedaba en casa, cocinaba, limpiaba y todo Además, eso. sumando el estrés. Ajá, y sumando el estrés de que hay algunos que perdieron sus trabajos, hay otros que ya están encerrados, los desesperaba, la ansiedad que se creó y todo eso. Sí, porque puede que el salir de casa antes de pandemia, no sé, yendo a trabajo, alguna actividad, haya sido como esa vía de escape para evitar los problemas que hay en casa. Sin embargo, cuando hay un confinamiento y tienes que estar en casa, tienes que afrontar la realidad cara a cara. Si había algún tema que no estaba resuelto, ahí estaba porque estaban encerrados. Sí. Incluso, o sea, después el porcentaje que yo les dije era del 2021, ya no estábamos tan encerrados porque ya se estaba como que acabando la pandemia. Sin embargo, pues obviamente la pandemia afectó a que el cortisol estuviera a tope y igual en pandemia aumentó el índice de ansiedad y de depresión también. Eso es algo importante. Sí. Sobre todo porque también, según yo, las estadísticas, bueno, yo había visto que las estadísticas también empezaron a incrementar no solo de la violencia psicológica, sino también de la violencia física en el sentido de doméstico, porque a mí lo que más me da miedo es la normalización de este tema, porque si no le damos visibilidad, la gente empieza a tomarlo como algo normal, y si tú normalizas este tipo de problemas, luego puedes ser una víctima y sin siquiera notarlo. O sea, que tú sufras algo así y no saber que lo estás sufriendo porque no lo conoces, no tienes un nombre, solo sabes que te estás sintiendo mal porque te están haciendo comentarios, porque le tienes miedo a tu pareja, porque te sientes frustrado porque ganas menos en el trabajo que tu compañero hombre que acaba de entrar.
ese tipo de cosas me parece muy importante y me gusta mucho ver las conferencias y ver cómo la gente empieza como a abrirse de este tema. Sí, es que es un tema que se tiene que estar hablando y visibilizando, porque al final del día, o sea, en la encuesta del 2021 del INEGI, la violencia psicológica tiene el 51.6%, pero de esa le sigue la sexual, con un 49.7%. Entonces, realmente la diferencia es poca. De esa le sigue la física, que es el 34.7%, y posterior, la económica, patrimonial o discriminación, que es el 27.4%, es la más baja. Pero un dato importante es que es la psicológica en primer lugar y después la sexual. Por eso la importancia de estas conferencias, de este podcast, Sí. de que ahorita en los 16 días de activismo se esté hablando sobre el tema, porque es importante darle voz a estos temas, y al final del día ese es un tema importante, pero así como este, hay muchos más temas que también tienen que ser visibilizados y faltan esas voces. ¿Y usted por qué cree que en México haya un índice tan alto de violencia, pues cualquier tipo de violencia en contra de la mujer? A pesar de que supone que somos un país en desarrollo. Yo creo que es multifactorial, o sea, no es nomás por un motivo, sino que abarca el ámbito social, económico, el político y también el estructural, porque en México hay una desigualdad económica, pero también hay una presencia, ahorita lo estamos viviendo, del crimen organizado, y la violencia genera más violencia. Es algo que vive Culiacán y que pues es una realidad que pues lo vemos día a día. Igual la deficiencia de la seguridad pública es algo que también nos afecta, aunque queramos tapar el sol con un dedo, no se puede. O sea, el hecho de que una mujer quiera ir a denunciar y que no le tomen la denuncia afecta. ¿Por qué? Porque la mujer luego va a pensar que tiene que callarse, no hablar, y pues es algo que le va a enseñar a sus próximas generaciones, o sea, a la mujer, luego a la hija, luego a esa hija, a su hija, y es algo que va pasando generación tras generación, y que es romper ese círculo, romper esos hábitos y realmente ser consciente de lo que está pasando. Igualmente, pues la corrupción y la impunidad con las autoridades. También un factor importante es la cultura y la familia, que a veces en un ámbito familiar donde, no sé, el agresor sea un tío, un papá, un hermano, la misma familia puede que no quiera ver esa realidad y que diga, no, es que eso no pasó, eso no fue así. Qué locura. Qué locura, cuando realmente sí pasó, por simplemente querer que todo siga igual, aparentar que somos la familia perfecta, cuando realmente eso no pasa. Yo creo que también otro dato que es importante es la parte también de la migración y los desplazamientos que suceden. Muchas veces esas personas que se desplazan de un lugar a otro sufren algún tipo de violencia, y es algo que también se tiene que hablar. Que esto yo lo tomaría como algo externo, porque no es en general toda la sociedad, simplemente ellos, pero también es algo que pasa. Sí, y hablando sobre la impunidad, escuchado en una conferencia rescaté que aquí en Culiacán existe mucha impunidad y que las denuncias no son tomadas en cuenta a menos que estemos insistiendo. Y yo creo que también es un factor que hace que muchas mujeres no tengan la fuerza y voluntad de ir a denunciar lo que están viviendo, porque pues me imagino que han de pensar, ¿y para qué voy y denuncio si de todas maneras van a ignorar mi caso? Y luego también siento yo que puede ser muy difícil en el sentido de que a veces puedes ir a denunciar y que tu agresor se entere, pero como no procedió la denuncia, entonces no hay ningún castigo al agresor y el agresor se puede poner más violento o ser más insistente a ti, pues, o sea, que corras un mayor riesgo porque el gobierno o la autoridad no genere un caso, una visibilidad. Y también lo de la culpa y la señalación, no sé qué la señalan a las personas que denuncian o lo intentan y no lo logran, que les dicen pues lo mismo que usted comentó en la conferencia, de que les dicen, no, pues es que tú lo provocaste, qué ropa traías, qué estabas haciendo a estas horas de la noche afuera, o cosas así que a veces hacen sentir peor a la víctima o que realmente hacen sentir que fue su culpa, y pues menos quieren hablar, menos quieren denunciar, pues quieren mostrar lo que les pasó, porque pues ¿para qué si les van a culpar, si les van a decir de cosas, si les van a hacer sentir peor de lo que ya se sienten? Sí, es lo que hablábamos, o sea, llega la MP, igual fiscalía, o sea, una persona
toda golpeada y le dice, no, pues a la otra. Y el agresor está allá afuera. Es como, pues es que también las personas cómo van a confiar en las autoridades si no hacen algo. Se entiende porque hay una carga de trabajo muy pesada. O sea, también es entender la otra parte, que hay mucho trabajo, sin embargo, pues las exigencias de la sociedad son inmensas. Y luego Es mucho trabajo. a veces son muy desconsiderados. He escuchado yo casos de personas que es como de que, ay, ni al caso no te pasó nada. Y es una persona que pues sufrió mucho y probablemente se tuvo que armar de mucho valor para poder ir ahí a denunciar o por lo menos hablar al respecto y que minimicen el problema o los sentimientos de la otra persona. Siento que también afecta mucho a la víctima. Sí, o que tardaron a veces en denunciar porque no se sentían seguras, no se sentían listas, entonces los moretones se fueron, no tuvieron pruebas porque no tomaron fotos, por lo que sea. Entonces cuando quieren ir a denunciar es como que pues yo te veo bien, o sea, yo no veo que tengas nada. Y entonces ni siquiera es como decir amablemente de, ay, no es que si no tienes pruebas no podemos hacerlo, lo siento mucho, que no sé qué, no. Sino que más bien les dicen así como de una manera más agresiva, como, pues yo creo que sí se contaría como violencia psicológica porque las hacen sentir mal y culpables por no haberse tomado fotos en sus peores momentos. Uh-huh. De hecho, o sea, eso también es importante porque cuando una persona sufre algún tipo de violencia, al momento no es como que quiera ir a decir, oye, me hicieron esto, o contarle a alguien, porque obviamente te hacen algo y tú te sientes vulnerable, agredido, violentado, y pues cómo vas a querer ir a pedir ayuda en ese estado tan vulnerable. Sí, Primero es decidir, querer que sí quieres, y es tener esa valentía de dar el salto y decir, no, pues si quiero, voy a pedir ayuda. Y la realidad es que dices que quieres ir a pedir ayuda, pides ayuda y no te creen. Y ahí entra la revictimización, que igual sucede, no solamente en este delito, sino en muchos más, de que, o sea, no le creen a las personas. Es como, pues es que si la persona te está diciendo, es por algo. Y más que nada en los tipos de delitos como feminicidios o abuso sexual o violación, que son temas muy complicados y muy sensibles. Sí, pues cuando te ocurre algo así no es lo primero que piensas de, voy a denunciarlo, No. o voy a hablarlo. Pues no. De hecho, yo recuerdo un caso que era sobre una muchacha que ella sufría violencia por parte de su pareja. Entonces, pues puso un fin en la relación pero el muchacho seguía hostigándola, iba a su casa y la molestaba. Entonces ella fue y denunció varias veces porque, o sea, denunciaba y era, ok, pero no podían no hacían nada contra el muchacho. Entonces el muchacho seguía yendo y hostigándola y denunció fácil unas 8 veces hasta que pues no hicieron nada las autoridades y el muchacho llegó y la asesinó en su casa. Sí, es que eso es lo que pasa, tristemente. Esa es la realidad y al final del día también es importante, así como lo mencionábamos, acudir con otras instituciones en caso que pues no podamos levantar una denuncia, como fueron la Secretaría de Mujeres, CIPINA, CEPAVIV y Mujeres, que igual, bueno, es Instituto Municipal de las Mujeres, pero ahora ya es Secretaría en el Ayuntamiento, y también alguna asociación civil que se encargue de ver estos temas. Porque a veces las autoridades ocupan que alguien más les esté presionando, sí. Y ahí es donde entran pues otras autoridades competentes como alguna institución o no es autoridad, pero o sea, alguna asociación civil que quiera apoyar justamente a la sociedad en general y que meta presión con temas importantes. Que busque darle voz a las víctimas. Así es. A mí me gustaría que nos contaras un poco acerca de las leyes que protegen la integridad de la mujer. Que a nivel federal están varios y a nivel local también. A nivel federal está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa se publicó en el 2007. También está la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se publicó en el 2006. Está la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se publicó en el 2001. Sin embargo, esta ley federal habla sobre el instituto que ahora es secretaría, no es solamente un instituto. También está la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Esta ley la digo porque así como en la conferencia hablábamos sobre la trata de personas, que también es un delito que casi, o sea, todos sabemos que existe, pero se está haciendo poco. Igual en el Código Penal Federal, en el artículo 343 bis, está la violencia familiar, que también tiene relación con la conferencia. Y a nivel local está igual la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, se publicó el año pasado, el 13 de diciembre del 2023.
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es igual en agosto del 2023, el año pasado, y en el Código Penal local, en el artículo 241, se habla sobre violencia familiar. Me parece sorprendente que todas estas leyes son después del 2000 y, o sea, nosotras nacimos que en el 2007, pero obviamente nuestras mamás, nuestras abuelas no les tocó ninguna de estas leyes y posiblemente sufrieron algún tipo de violencia que no pudieron denunciar, o si lo denunciaban, pues no había leyes como para decir fue un delito. Entonces, qué fuerte que sea tan Reciente. Sí. Y es que al final del día las encuestas son unos números, pero puede que haya más personas que no están dentro de esas encuestas. Por ejemplo, hablábamos hace rato sobre las encuestas de la conferencia, o sea, es un porcentaje, pero al final del día no sabemos realmente cuánta gente hay detrás que no queda dentro. Sí. Y la ley, es importante que haya leyes, sin embargo, también es importante la práctica. Está en papel, sí, se está haciendo algo, sí, pero en la práctica, ¿qué está pasando? Porque obviamente existen todas las leyes que respaldan con fundamentos legales y todo, pero a la hora de ir a tomar una denuncia, pues está complicado. Es ambas, teoría y práctica. Sí, y respecto a la trata de blancas, la verdad es que cuando mencionaste las cifras yo me sorprendí porque es una diferencia muy grande entre las cifras de hombres que han sido víctimas de esta situación a la cantidad de las mujeres que han sido víctimas. Así es que está complicado. Es una triste realidad, pero pues tenemos que ver de qué manera erradicar todo esto. Igual como les comentaba, no es que los números bajen, sino erradicarlos, eliminarlos y que nadie sufra ningún tipo de violencia, tanto hombres como mujeres. Ahorita se habla de la mujer, pero al final también la mujer, pero también el hombre, que nadie sufra violencia. Sí, pues necesitamos personas valientes que sean hombres, mujeres y personas que trabajen del lado del gobierno y personas que alcen la voz y traten de dar una lucha respecto a este tema. Sí. Bueno, yo creo que eso ya sería todo por hoy. Muchas gracias por venir aquí, por comentarnos, por informarnos y por enseñarnos, la verdad. ¿Quisieras decir algo para terminar o...? Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado, igual que este podcast ayude a crear un poco más de conciencia. El objetivo de estos 16 días de activismo es crear conciencia, que la gente conozca, sin embargo también, y muy importante, es tomar acción. Crear conciencia para cuando te toque estar en una situación así, que ojalá no pase, ni a ti ni a nadie, pero tengas las herramientas para poder hacer algo. Quizá en el momento o puede que después. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. Nos vemos en otro capítulo.